Bienvenidos a la sesión número 2 del curso de Fortalecimiento a Organizaciones de la Sociedad Civil para la Prevención, Asistencia y Reparación de la Violencia de Género. Hoy vamos a hablar del caso institucional. Vamos a hablar de fortalecer el hacer. Entonces, ¿cuáles son nuestros objetivos? ¿Qué es el caso institucional y para qué sirve? Identificar el componente, cada uno de los componentes del caso institucional para tener claridad a la hora de gestionar con mayor precisión. Y brindar algunas herramientas prácticas para la elaboración del caso y relevar la información necesaria de cara a un plan de acción. Entonces, tenemos que comprender que el caso, ¿sí?, lo que llamamos el caso, es un conjunto de información más importante que la causa, porque es de dónde vamos a partir y cómo nos vamos a apoyar para gestionar todo lo que hacemos, ¿sí? El caso son los motivos por los cuales la causa merece ser apoyada, ¿sí? Y también es todo un conjunto de información que cualquier persona vinculada o que se quiera vincular con la organización, ya sea un donante, un voluntario, una persona que recibe los servicios, alguien de un organismo exterior o de un órgano de gobierno, cualquier persona vinculada con la organización tiene derecho a saber. Entonces tenemos que estar preparados, ¿sí? Muchas veces tenemos la información muy desorganizada, o lo que pasa también es que no la tenemos actualizada, y si alguien nos pide rápidamente información, no la tenemos preparada. Bueno, vamos a tratar de evitar que eso ocurra y vamos a pensar todos los componentes de un caso institucional. Para poder hacer este ejercicio, me gustaría que se imaginen quizás algunas saben lo que era un fichero, ¿sí? Como un mueble con muchos cajones, ¿sí? Y en cada cajón vamos a poner un tipo de información específica vinculada a nuestra organización. Entonces, para poder empezar con el caso, el primer punto que debemos tener en cuenta es cuál es el problema que nos ocupa. Como estamos enamorados de lo que hacemos, damos por sentado que todas las personas tienen idea del problema que estamos atendiendo. Pero nosotros necesitamos investigar antes que intuir. Entonces, nos tenemos que poner a trabajar en tener datos cuantitativos y cualitativos respecto del problema que nos ocupa. ¿Cuál es el impacto social, económico y ambiental que ese problema está generando, ¿sí?, no solo para la población involucrada, sino para la comunidad en la que vivimos, para el país en el que estamos, para el continente en el que vivimos y, por qué no, para el planeta? ¿Cuáles son las actividades que más valoran los protagonistas de este problema? Quizás estamos tratando de ofrecer un programa que no está respondiendo a la necesidad actual de las personas a las que nos proponemos servir. Es muy importante poder preguntarle al público que nos rodea si esta actividad tiene sentido para ellos y responde a su necesidad. También lo planteo porque muchas veces estamos enfocados en mirarnos un poco el ombligo, ¿sí? Y sería muy bueno que cada tanto hagamos una especie de encuesta, un relevamiento informal, pero que nos aporte información para revisar cómo lo estamos haciendo. También es importante entender quién más trabaja en la misma causa que nosotros. No solo es importante para conocer otros actores, sino para entender cómo lo hace, desde qué eje lo hace, qué resultados obtuvo y, por qué no, empezar a pensar en el trabajo con criterios de complementariedad. Recuerden que nosotros venimos hablando de que no se trata de competir, sino de cooperar. Venimos hablando del trabajo colaborativo. De manera que tenemos que sí o sí entender quiénes son los otros
que están trabajando en el mismo problema que nosotros estamos atendiendo. ¿Cuáles son los componentes, los cajones de este mueble que archiva información que deberíamos tener en cuenta? Por un lado, la historia de la organización. Necesitamos escribir en una carilla, no más de eso, cuál es el origen de la organización, por qué surgió, cuándo surgió, y una reseña que dé cuenta de la motivación de la creación de esta organización. Tenemos que tratar de ser concretos cuando lo contamos, pero también no solo transmitir información dura, sino de sensibilidad. ¿Qué llevó a alguien o al grupo a poner en marcha esta organización de bien público? ¿O qué están pensando, ¿sí? Para aquellos que todavía no la formalizaron, cuáles son las cuestiones por las cuales creen que van a poner en marcha esta organización. Por otro lado, en otro cajón, tiene que estar nuestra declaración de visión, misión y valores. Ya estuvimos hablando de lo importante que es tener estas tres cuestiones siempre a mano, siempre a mano. Por otro lado, necesitamos tener una definición de los objetivos, ¿sí? ¿Cuáles son nuestros objetivos cuantitativos y cualitativos? ¿Qué me refiero? Un objetivo cualitativo es cómo se va a transformar en calidad y un objetivo cuantitativo será a medir en forma numérica. ¿Cuáles son los programas y servicios que nosotros ofrecemos? O los que ofrecimos y los que estamos ofreciendo ahora, que quizás no sean los mismos. Cuando nosotros cambiamos el eje de un programa, tenemos que poder dar cuenta de por qué lo hacemos. Lo hacemos porque ya se cumplió un objetivo, lo hacemos porque la realidad de tal o cual grupo al que estamos dando servicio se transformó, o porque quizás hemos decidido acotar o ampliar nuestras acciones. Tenemos que tener escrito esto también en otro y guardado en otro de los cajones, junto con los resultados que obtuvimos en los periodos de ejercicio que normalmente suelen ser de un año, el ejercicio fiscal, digamos. Año a año nosotros podemos medir, debemos medir en función del plan, el presupuesto y los objetivos que teníamos, qué resultados obtuvimos, porque va a ser la única manera de corregir los desvíos y de mejorar nuestra calidad de servicios. Tenemos que tener en otro cajón un detalle de las autoridades de la organización, cómo está compuesto nuestro órgano de gobierno, pero no solo en términos de, bueno, nuestro órgano de gobierno está compuesto por 5 personas, uno presidente, vicepresidenta, tesorero, tesorera, no. Me refiero a quiénes son las personas involucradas. Para esto, les recomiendo escribir de cada uno de los miembros una reseña curricular de no más de 5 renglones, donde no solo hable de quién es esa persona, qué formación tiene, si la tiene o no la tiene, no importa, acá el punto es por qué está involucrado con nosotros, sino también alguna actividad que dé cuenta de su condición de ser humano, ¿sí? ¿Por qué esta persona está involucrada con nosotros? Cuando alguien no conoce nada de nuestra organización, necesita información que dé confianza. Y ya van a ver más adelante que es muy importante dar a conocer quiénes son las personas involucradas en la tarea cotidiana. Entonces, hagamos una reseña y dejémoslo en uno de los cajones. El otro cajón va a ser el de la descripción de nuestro equipo, digamos. ¿Quiénes son las personas que están implementando todo el trabajo de la organización? Y allí lo mismo, les recomiendo escribir, si tienen un organigrama, que es, digamos, un dibujo donde se escriben los roles y la definición de tareas de cada persona y se ponen los nombres de las personas que están allí, eso suma, pero no es imprescindible. Lo importante acá es describir, nuestro equipo está compuesto por X cantidad de personas, las personas que están involucradas son estas, el nombre de las personas,
y lo que cada una tiene como responsabilidad y también alguna cualidad de por qué está con nosotros, desde cuándo está con nosotros. Todo lo que puede ser necesario para generar confianza, ¿sí? Tenemos que también escribir para otro de los cajones una descripción de las instalaciones en las que trabajamos, ¿sí? En esta época donde estamos trabajando en forma remota, quizás tengamos menos acceso a un espacio físico compartido, pero si fuera una época, digamos, fuera de la condición actual, les diría, describan cómo es su sede, cuántos metros cuadrados tiene, qué nivel de equipamiento tiene, cuáles son los recursos con los que cuentan. Recuerden que atrás de cada recurso que tienen están mostrando capacidad de gestión, porque no es que un día se encendió la luz y todos los recursos de la organización estaban allí. Eso no pasa, aunque nos gustaría. En realidad tenemos que poder contar cómo es el espacio, cómo es la organización en la que trabajamos, con qué contamos, ¿sí? Y esto forma parte de todos los activos que tiene nuestra organización. Bien detallados y actualizados. Si tenemos computadoras, si tenemos otros equipos, todo lo que hace a una descripción de todos los recursos con los que contamos. Hoy por hoy, en forma remota, quizás debamos describir que tenemos X cantidad de equipos o lo que ustedes consideren que da cuenta de cómo están llevando adelante la organización hoy. Y luego tenemos otros dos cajones, unos relativos sobre la planificación, ¿sí? Y el otro relativo sobre cómo es nuestro presupuesto y nuestras finanzas. Entonces, para poder complementar toda esta información, que como verán es mucha información, quisiera hacer algunas acotaciones. Por un lado, tenemos que poder definir cuáles son todos los recursos que cuenta nuestra organización, ¿no? Todas las instalaciones, cómo es el área de finanzas, que es un tema del que poco se quiere conversar. Digamos, cuáles son nuestros egresos, nuestros ingresos, con una historicidad recomendable a 1 año o 2 años, o si ustedes están empezando, cuáles son los recursos con los que cuentan para empezar a gestionar la organización que hoy los reúne. Tengan en cuenta que nadie arranca de la nada, ¿sí? Digo esto porque para que no queden trabados pensando que no están en condiciones de hablar de finanzas, ni de dinero, ni de recursos, ni de... No. Ninguna causa se gestiona sin recursos, ¿sí? Con respecto al cajón del planeamiento, un donante o un voluntario o cualquier persona que se acerca podría estar interesado en entender cómo hacen su plan de trabajo, cada cuánto se reúnen, cada cuánto planifican, cómo es el criterio que usan para la planificación, ¿es el director o la directora quien propone o son las personas que están trabajando hacia afuera de la organización en forma directa con las personas a las que servimos, las que traen una propuesta de programas y eso luego se discute y se consensúa hasta llegar a un plan que luego aprobará el Consejo de Administración o la Comisión Directiva? ¿Cómo es el criterio de planeamiento? ¿Cuáles son las modalidades de trabajo que usan para poder planificar? ¿Cuáles son los criterios de monitoreo, de control, de medición de la transformación que están llevando adelante? Esto es un tema muy relevante porque muchas veces nos ponemos en un sendero de hacer y no estamos repensando si esto que estamos haciendo verdaderamente está produciendo un cambio. Muchas veces quedamos en la zona de confort por temor a abandonar o a sumar algún servicio que no estamos considerando. Por eso les decía la importancia de validar nuestro trabajo con las personas a las que decimos servir. Tratar de estar todo el tiempo en función de esa vocación de servicio, que es el espíritu del trabajo en una causa de bien público, en una causa social.
Una vez que tenemos toda esta información, tenemos que pensar que no solo hay que hacer el bien, también tenemos que hacerlo bien. Como verán, en esta sesión les dejamos mucho trabajo por hacer y es importante que apliquen disciplina, apliquen tiempo enfocado a trabajar cada uno de los componentes del caso institucional, porque ¿para qué sirve el caso? El caso sirve para infinidad de cuestiones, pero entre ellas para preparar proyectos, para presentar a donantes, para aplicar a una convocatoria pública de algún organismo, para poder responder todos de la misma forma, alineados con la visión y misión, lo que realmente hace nuestra organización, cómo lo hace y qué sueño tiene por cumplir. Muchas gracias.